a los cuales les agradecemos su participación y el esfuerzo que hicieron para participar con estas sesiones. Tenemos al ingeniero Fuentes, al ingeniero Dovías del CNE, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, al ingeniero Milton Chan y al ingeniero Fernando Samayoa. Conforme van a ir pasando, yo los voy a ir presentando con más detalle. En este momento los dejo con Víctor Rodas, que va a hacer una pequeña introducción para que arranquemos en este tema. Bueno, buenos días. El día de hoy me pidieron que pudiera hacer la presentación de las 4 presentaciones muy interesantes que vamos a tener en esta sesión temática. Y específicamente quiero hablar del tema de manejo de cuencas y su vinculación que tiene con el tema de cambio climático. Para empezar, pues muchos sabemos ya qué es una cuenca, pero para resumir es el territorio donde drenan las aguas superficiales con una misma dirección. Y lo más importante del concepto es de que en la cuenca el eje integrador es el recurso hídrico. En la cuenca vamos a encontrar población, vamos a encontrar subdivisiones de la cuenca que se divide en parte alta, parte media, parte baja, pero es muy importante que la diferencia entre una y otra cuenca se va a dar por las partes más altas que comúnmente les llamamos parteaguas o línea divisoria. Hay cuencas que se encuentran en la actualidad muy bien manejadas o conservadas. Sin embargo, también tenemos otros escenarios donde las cuencas también tienen un cierto deterioro. Quiero hacer énfasis también en que hay ciertos problemas que tenemos tanto a nivel socioeconómico, a nivel político institucional y a nivel ambiental. Voy a enfocarme en la parte ambiental y dentro de los problemas que identificamos está altos grados de deforestación, erosión genética, pérdida de resiliencia de los ecosistemas, la pérdida de diversidad biológica, contaminación del agua y por supuesto la parte de degradación y erosión de suelos. ¿Qué es lo que pasa en la cuenca? Anteriormente dentro de la cuenca, como lo podemos ver muy bien hoy en día, es que la cantidad de población que existía era bastante baja en relación a la actualidad y por ende la disponibilidad de recursos pues mucho mayor, ¿verdad? Tanto la disponibilidad como también la forma en que se distribuyen esos recursos. En el caso del agua, pues teníamos mayor cantidad de agua y en mejor calidad. Ha crecido, hemos tenido que accesar a esos recursos y esos recursos han disminuido. Eso tiene implicación directa con el tema del agua, en el cual el agua ha disminuido y también la calidad ha disminuido. ¿Qué pasa si seguimos a ese ritmo? Es de que vamos a tener una cuenca ya con mayores problemas, como miramos anteriormente, y en el tema del agua va a estar representado porque vamos a tener mucha menos agua y la calidad del agua va a ser muy mala. Creo que Guatemala está dentro del top 10, ¿verdad?, de los países más vulnerables al tema de cambio climático, pero también el tema de cambio climático está muy vinculado, en el caso del país, a la posición geográfica que tiene, ¿verdad? Estamos siendo muy afectados por el paso de tormentas, depresiones tropicales, y algo que dejó marcado fue el paso de la tormenta, el huracán Mitch, ¿verdad?, en el 98, donde podemos ver que dejó numerosos deslizamientos, hubo alteración de las corrientes de agua, hubo un incremento en la deposición de sedimentos en los ríos y algo muy marcado fue la alteración del cauce original del río Motagua. Posteriormente tuvimos el problema del huracán Stan, donde también existieron estos mismos problemas y bueno, tuvimos pérdidas tanto a nivel de la agricultura, pérdidas de vidas humanas, pérdida de infraestructura. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Pasamos a la parte, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de las pérdidas en cultivos, daños a la infraestructura, daños también a la infraestructura natural, y vino un proceso de reconstrucción. Sin embargo, el énfasis de esa reconstrucción fue en obra gris, ¿verdad? No se enfocaron en la parte de desarrollo integral rural,
que es la parte que debe ser considerada después de un evento tan extremo como los que sucedieron. El tema de cuencas es muy importante y principalmente vincular la participación comunitaria. Primero, porque las comunidades se identifican dentro de esos territorios, ¿verdad?, que viven dentro de la cuenca. También se involucran en todo el proceso de planificación, desde el diagnóstico, la elaboración del plan de manejo y, por supuesto, la formulación y ejecución de las diferentes iniciativas de proyectos que fueron identificadas. También es muy importante que se vinculen en la parte de gestión de financiamiento para atender esas demandas que han sido identificadas y, por supuesto, para poder desarrollar todo eso necesitan algún tipo de nivel estructural organizativo para poder ejecutar las acciones. Existen experiencias aquí en Guatemala donde existen organismos de cuenca, organismos de microcuenca, tanto en San Marcos, en las Verapaces, en la parte del oriente. Entonces no podemos decir que es un tema nuevo, sino que se ha venido también desarrollando aquí en el país. Aquí hay una foto, ¿verdad?, donde también es importante en el proceso de capacitación ubicar a la gente dentro de esos territorios que nosotros llamamos cuenca, microcuenca, nanocuenca. En el caso de las maquetas es algo que es una herramienta muy útil para poder identificar a los comunitarios dentro de estos territorios. Es importante en un plan de manejo hablar de 4 cosas importantes. Uno es el tema de la conservación ambiental. El otro es ver cómo fomentamos o mejoramos el tema de la seguridad alimentaria. También desarrollamos proyectos que mejoren el nivel de ingresos de las familias de las comunidades de las cuencas y, por supuesto, no hay que descuidar la parte de infraestructura, que también es una parte clave dentro del proceso de manejo de cuencas. Para poder desarrollar un proceso exitoso necesitamos fortalecer 3 escenarios. El primero, la parte del sector económico, ver cómo mejoramos el nivel de ingresos de las familias dentro de las cuencas, cómo fortalecemos su capacidad organizativa y social, pero muy importante también cómo fortalecemos y mejoramos la parte ambiental que existe dentro de las comunidades. Si logramos trabajar en estos 3 pilares, vamos a lograr sostenibilidad en las iniciativas que estemos impulsando dentro del marco de manejo de cuencas en los territorios. Aquí hay un esquema que es muy común en la elaboración de planes de manejo de cuenca. No voy a entrar en detalle en cada uno de los pasos, sin embargo, es una ruta que nos indica paso a paso los procesos que debemos de seguir para terminar al final con un plan de manejo de cuenca y, por supuesto, realizar el proceso de evaluación y monitoreo final. Voy a detenerme un poquito acá, que es qué acciones de adaptación al cambio climático debemos de promover. Creo que tenemos que tomar en cuenta 4 cosas importantes que en el transcurso del Congreso se ha enfocado mucho. Uno es el tema del aumento de la temperatura, ¿verdad?, que actualmente estamos cerca de 1 grado de aumento de temperatura en los últimos 10 años, y las tendencias, según los expertos, es de que llegue a 2 o 3 grados ese aumento de temperatura. También otro de los puntos importantes es la disminución de la precipitación. Se dice que en las proyecciones que hacen y en algunos estudios tanto regionales como locales, es de que vamos a tener una disminución de la lluvia entre el 20 y el 30%. Entonces es algo que también tenemos que promover acciones que vayan enfocadas a podernos adaptar a este tipo de problemática. También otro de los puntos importantes es de que tenemos que promover acciones que vayan relacionadas con la sequía y también con una de las presentaciones que hicieron anteriormente, el tema también de las heladas. Entonces, aquí hay una lista que no vamos a entrar en discusión. Sin embargo, podemos ver muchas de estas acciones ya las están promoviendo en las comunidades, tal vez no nombradas como prácticas de adaptación al cambio climático. Sin embargo, este es un ejemplo de qué prácticas podemos impulsar para poder mejorar tanto la parte del sector hídrico y forestal, los recursos costeros, el desarrollo comunitario, que es muy importante, y por supuesto la parte de producción agrícola, ¿verdad?, donde podemos ver prácticas para conservación del suelo, promover la adecuación de fechas, mover las fechas de siembra, el uso de nuevas tecnologías como la protección de cultivos, ¿verdad?, que también ya es uno de los temas que han abordado en esta presentación. La idea sería pasar de un escenario así, ¿verdad?, no un escenario no planificado, un escenario con deterioro, a un escenario ya manejado adecuadamente. Voy a terminar con este slide que dice
Albert Einstein dijo alguna vez, lo que una y otra vez y esperar resultados diferentes. Creo que es algo que nosotros tenemos que hacer, nosotros mismos promover este cambio y tratar de impulsar estas prácticas de adaptación que anteriormente pudimos ver. Muchísimas gracias. El ingeniero Víctor Hugo Rodas es agroecólogo, actualmente elabora tesis de maestría en la formulación y evaluación de proyectos en la Universidad Rural de Guatemala. Tiene experiencia de trabajo en más de 12 años en estos temas, precisamente de manejo de cuencas, pago por servicios ambientales, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, gestión para la reducción de riesgo, organización comunitaria, alianzas interinstitucionales y cambio climático. Ha laborado para Cáritas de la Pastoral Social de San Marcos, Asociación Intervida, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UISN, y actualmente para The Nature Conservancy, TNC. Haber mantenido el tiempo, porque eso es parte de lo que estamos tratando de hacer. Nuestro siguiente expositor es Juan Carlos Fuentes Montepeque, hidrólogo egresado de la USAC y de Costa Rica. Ha laborado en el INSUME y la Red Centroamericana de Manejo de Recursos Hídricos. Actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Electrificación, profesor de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos y de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la USAC. Él nos va a hablar sobre la lluvia en la subcuenca del Villalobos y los efectos que ha habido por el cambio climático. Bien, buenos días a todos. Bueno, el tema acá, variabilidad de la lluvia como indicio de cambio climático. Realmente exponerles un tema, un método, ¿sí?, donde nos habla más de cómo detectar variación en series de lluvia anual. Bueno, una breve introducción. Esto se hizo para la cuenca del río Villalobos, que es la parte alta de la gran cuenca del río María Linda. Bueno, aquí parte de la ciudad capital, pues tenemos acá sentado en esta subcuenca, tiene constante crecimiento urbano, un crecimiento que a la vez ha sido desordenado, ¿sí? Además tenemos acá una red de estaciones monitoreada, tanto por INSIBUME como por INDE, ¿sí? Tenemos 5 estaciones, INSIBUME, la zona 13, Suiza Contenta, Amatitlán, Guatemala Sur y La Pampa. Bueno, consideramos series de lluvia anual. ¿Qué nos dice la teoría hidrológica? Que la lluvia anual tiende a comportarse de una forma normal. Si esto no sucede, pues podemos asociarlo a indicios de cambio climático, a indicios de calentamiento global, a ciertas razones, a ciertos factores antropogénicos o naturales. Bueno, aquí un poco la distribución de las estaciones. Aquí en la zona 13, la de San Lucas, la de Amatitlán, la de Villanueva y la de Fraijanes. Estaciones climáticas con influencia en esta subcuenca del río Villalobos. ¿Por qué la subcuenca de Villalobos es importante para el INDE? ¿Sí? Es importante mencionarlo. Este lago de Amatitlán es el embalse natural para INDE, que alimenta todo el sistema hidroeléctrico de Michatoya, ¿sí?, a través del río Michatoya, que es el único drenaje de este cuerpo de agua. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Algunas metodologías estadísticas, algunas son clásicas ya, ¿sí? Gráficos de densidad, gráficos acumulados. La metodología de mayor fundamento teórico, fundamento científico, es esta de acá: estudiar la lluvia anual trazando el patrón estadístico de escala normal con intervalos de confianza de un 90 a un 95%. Bueno, aquí están los resultados. Aquí tenemos 3 grupos de estaciones. Estamos hablando de Compuertas Amatitlán, la estación de Guatemala Sur en Villanueva,
y esta que tenemos acá de la zona 13, del INSIBUME. Y lo que nos dice el método es que todos los puntos deben de quedar comprendidos en ese intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Si eso no sucede, pues hay algún indicio, algo está pasando en la lluvia anual. Aquí tenemos desde años muy secos hasta años muy húmedos, ¿sí? En la subcuenca. Y ven acá, bueno, aquí hay un punto que se sale, aquí también, ¿sí? Pero esta de acá, que es de la zona 13, es la que tiene la mayor cantidad de puntos, que están casi fuera del intervalo, ¿sí? Todos estos de acá, este de acá y este. Estos, los 3 puntos en todas las gráficas corresponde al año 2010, que es cuando ocurrió la tormenta Ágata. Cabe mencionar que ese año ha sido el más húmedo observado en esta subcuenca. Algo importante también, en el 2009 tenemos el año más seco de la historia, ¿sí? Un año siguiente tenemos el año más húmedo, ¿sí? Contrastes, ¿sí? Realmente la lluvia es probabilística, es muy aleatoria, es algo muy dinámico, ¿sí? Aquí tenemos este punto de acá que es el año más seco, que equivale al año 2009, y el punto mayor equivale al año 2010. Bueno, este otro grupo de estaciones, esta de acá, San Lucas Zacatepeques, 70, ¿sí? Y esta de acá, que es la estación de Fraijanes. Acá todos los puntos, o toda la serie de lluvia anual, están dentro de ese intervalo de confianza. No hay un punto que se salga del intervalo, ¿sí? Importante hallazgo relacionado, porque estas estaciones están en áreas que todavía conservan ciertas características de vegetación, contrastado con estaciones como la zona 13, como Villanueva, urbano, ¿sí? Puede deberse a eso, esa variabilidad de la lluvia anual. Bueno, algunas conclusiones. Bueno, hay claramente 2 grupos de estaciones, aquellas que están en áreas expuestas a urbanización y aquellas que están en áreas de menor influencia de este proceso antropogénico. La serie de tiempo de INSIBUME es la que presenta la mayor variabilidad, ¿sí? Y la menor se presenta en estaciones de Fraijanes y la de San Lucas. Bueno, hablando de la densidad de la red de estaciones, lo consideramos adecuado, ¿sí? Es aceptable. Tenemos 5 estaciones en una subcuenca que tiene 300 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una estación por cada 60 kilómetros cuadrados, ¿sí? Estamos en el rango que recomienda la OMM. Bueno, dar mayor detalle en el tiempo, ¿sí? Tal vez ya no hablar de lluvia anual, sino lluvia mensual, ¿sí? O lluvia diaria, para ir con más detalle en esto. Ir asociando los factores antropogénicos, factores globales, que influyen en la variación y qué relación tiene esta variabilidad con el cambio climático. Esto es algo que siempre nos damos a la tarea de mantener o aumentar la red de estaciones climáticas en el país, ¿sí? INDE cuenta con una red de estaciones en todo el país de monitoreo hidrológico, monitoreo meteorológico, y algo importante, que sean equipos de registro continuo, que nos van dando mayor detalle en el comportamiento de la lluvia. Bueno, la variabilidad y su tendencia en estas series es significativa en aquellas estaciones donde este proceso ha sido mayor, ¿sí? También de acá resalta hacer estudios sobre la tendencia de la lluvia anual en esta subcuenca. Cabe mencionar que la subcuenca de Río Villalobos es la cuenca más urbanizada de Centroamérica, ¿sí? A la vez posee el río Michatoya, el río Villalobos, 2 de los ríos más contaminados también del istmo centroamericano, ¿sí? Bueno, la variabilidad existente en series de tiempo hidroclimática, ¿a qué se debe? A factores globales o factores antropogénicos, factores climáticos. La calidad y la longitud de las series de tiempo es imprescindible. Cabe mencionar que estas estaciones poseen series de tiempo arriba de 30 años de registro, ¿sí? INSIBUME tiene como casi los 100 años de registro, el resto de estaciones anda en 40 años, la de Amatitlán tiene aproximadamente 50 años la estación. La densidad de estaciones, pues,
Es influyente tanto en modelación hidroclimática, modelación de tipo determinística, modelación hidrológica, ¿sí? Siempre procuramos tener al menos 3 estaciones en la cuenca. Algún vínculo con líneas de investigación, implementación de redes, diseño de redes, análisis de variabilidad, hidrología urbana, que es una aplicación relativamente nueva en nuestro medio, ¿sí? En otros países tendrá más tiempo, pero acá tiene unos 5 o 8 años. Tendencias, eventos de diseño hidrológicos, meteorológicos, climática e hidrológica avanzada. Bueno, y cierro con esto que comparto, este pensamiento de Logan Fries, que dice que la modelación hidrológica es más un arte que una ciencia, y es probable que siga siendo así. El uso de los resultados depende en gran medida del talento y la experiencia del hidrólogo, del entendimiento de los matices matemáticos en particular y de los matices hidrológicos de la cuenca en particular. Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero. También quisiera agradecer a Jorge Cardona, que nos va a estar ayudando en esta sesión repartiendo los papelitos para las preguntas, y a Sebastián Chacalac, que nos está ayudando con la presentación de los temas, de las slides atrás. Nuestro siguiente punto es el tema sobre los indicadores hidroeléctricos para la generación en las hidroeléctricas. Los indicadores hidrológicos para la generación hidroeléctrica. El presentador es Jonás Dobías. Jonás Dobías es un ingeniero civil por la Universidad de San Carlos de Guatemala y máster en Ciencias de Recursos Hídricos de la Universidad Técnica de Lund, Suecia. Cuenta con un entrenamiento sobre manejo de aprovechamiento hidroeléctricas en Suecia y Zambia. Ha cursado programas cortos de posgrado en hidrología e infraestructura del agua en la Academia del Agua de la República de Corea y en la Universidad de Delft, Holanda. Desde el año 2009 trabaja para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, enfocándose en el manejo y aprovechamiento de recursos hídricos en la generación hidroeléctrica. Los dejo con el ingeniero Dobías. Buenos días, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación a TNC para participar en este evento y aquí estamos pues presentando algo sobre los indicadores hidrológicos y pronósticos hidrológicos para la generación hidroeléctrica a nivel nacional. Estos pronósticos son a mediano plazo. Bueno, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Vamos a ir de primero con una breve introducción sobre el estatus y las proyecciones del uso del agua para generar energía hidroeléctrica en Guatemala. Así vamos a describir un poco lo que es el fenómeno del Niño y su influencia en este tema. Y vamos a continuar luego con lo que son de manera específica los indicadores y pronósticos, los ensayos que se hicieron y los resultados a los que se llegaron. ¿Hacia dónde? Ahí está. Bueno, de manera breve, esto es como está integrada la matriz hidráulica, la matriz de energía eléctrica a nivel nacional. Esto es para el año 2012 y 2013, donde podemos ver que en estos últimos 2 años la generación de energía hidroeléctrica representó el 50% del total de la demanda de energía a nivel nacional. Y de manera comparativa, en el 2009 y 2010, estos 2 años, los primeros 2 que platicamos, el 2012 y 2013, fueron años
donde tuvimos precipitaciones dentro del promedio histórico. Por el lado contrario tenemos el año 2009 y 2010. Fue un año que tuvimos bajo el efecto del fenómeno del Niño, mientras que en el 2010 estuvimos bajo el efecto del fenómeno de la Niña. En estos años podemos ver cómo se vio afectada la generación hidroeléctrica a raíz de estos fenómenos agravados, pues obviamente, por el cambio climático. En el 2009 la generación hidroeléctrica representó el 36%, y por el lado opuesto en el 2010 representó el 47%. Y bueno, esto es algo de qué preocuparse. ¿Por qué? Si a esto le agregamos que para el 2026 estamos estimando que la energía actual la demanda se va a llegar a duplicar, de igual manera la demanda de esta energía va a llegarse a cubrir 60-65% con generación hidráulica, lo cual nos hace ponernos en una alerta, ya que si bien es cierto la generación hidráulica es una buena opción para mitigar los gases de efecto de invernadero y de esta manera ser un poco menos susceptibles hacia los efectos del cambio climático y más amigables con el medio ambiente, al mismo tiempo las amenazas de este cambio climático, de este fenómeno, nos va a hacer también vulnerables, por lo cual es importante llevar a tener ciertas herramientas hidráulicas y técnicas para usarlas de apoyo en la toma de decisiones. De manera breve vamos a ver, estos son los caudales entrantes en el embalse de la central hidroeléctrica Chixoy. En esta línea azul podemos ver el promedio de los caudales durante las épocas de lluvia y en esta línea roja el caudal promedio durante la época seca. Estos años son años durante un fenómeno del Niño y donde podemos ver que ni en la época de lluvia ni en la época de seca llegamos al promedio, ¿verdad? Y este es un problema, ya que al tener estos efectos, pues nos hace utilizar más energía de combustibles no fósiles, lo cual le estamos agregando más gases de efecto de invernadero a nuestra atmósfera. De manera comparativa, tenemos el año 2008, que fue un fenómeno del Niño, donde pudimos ver que los meses más lluviosos, julio, agosto, septiembre, ni siquiera se acercaron a los 50 metros cúbicos por segundo en promedio, mientras que un año opuesto, que fue el 2009, 2010, llegamos hasta 300 metros cúbicos por segundo. En un año promedio, lo podemos ver aquí, es muy similar al promedio histórico. Esto es lo que se mencionaba también en la previa presentación. El 2009 se reportaron caudales de una sequía extrema que estuvo bajo del promedio, digamos, creo que los 40, 50 años lo había estimado el INSIBUME, y de igual manera durante este año La Niña se reportaron caudales extremos que rebasaron los valores históricos. Bueno, los objetivos de manera general es minimizar los impactos negativos que el cambio climático va a ocasionar en la generación hidroeléctrica, principalmente durante las épocas de sequía, así como contar de herramientas técnicas para poder planificar de una mejor manera el aprovechamiento hidráulico en la generación de energía. Y de manera específica, pues es desarrollar modelos matemáticos para pronosticar caudales en el embalse Chixoy, esto a partir del fenómeno del Niño, y definir un sistema de indicadores hidrológicos para tener una idea de cómo están nuestras situaciones actuales relativamente respecto a la disponibilidad hídrica. De manera breve, el fenómeno del Niño pues tiene un patrón de comportamiento en las aguas del Océano Pacífico tropical, tiene una circulación atmosférica con velocidades de viento y humedad. Estas son las condiciones normales. En las condiciones de un Niño, pues las temperaturas incrementan, esta circulación de vientos disminuye, venga menos humedad a esta región. Esa es una de las razones de las sequías que presenta este fenómeno, mientras que en el fenómeno de La Niña tenemos lo opuesto.
Bueno, la idea fue traer la información macroclimática en esta interacción océano-atmosférica y de alguna manera vincularla con los caudales entrantes en el embalse de Chixoy. Esta es una cuenca de 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Bueno, estos son los modelos que se desarrollaron. En la línea azul se muestran los caudales observados del periodo del 80 al 2000 a la fecha, y en línea roja pues son los caudales que están representando los pronósticos o los modelos, cómo se están comportando, y vemos que pues nos dan información bastante relevante y bastante útil para la toma de decisiones. En algunos casos pues los eventos extremos relacionados al cambio climático, como lo fue la tormenta Ágata y la depresión tropical 12E, pues esos casos fueron un poco difíciles de modelar, sin embargo nos marcaron la tendencia. Respecto a los indicadores hidrológicos, lo que estamos trabajando en este caso es tener un volumen acumulado o registrado del agua por trimestre, y a partir de ese volumen pues darle una ponderación de 0 a 1, donde 0 significa una sequía extrema y 1 es un surplus de disponibilidad hídrica. Y bueno, la idea es poder tener un esquema de esta manera donde nos pueda decir en qué condiciones estamos en la generación hidroeléctrica, si estamos en un estado normal, en una prealerta, alerta o uno de emergencia. Los indicadores que se tomaron de referencia son algunas estaciones hidrométricas operadas por el INDE y por el INSIBUME, y en algunos casos fueron los embalses. Estas son las ubicaciones de algunos embalses en Guatemala, que representan aproximadamente el 90% del potencial hidroeléctrico. Y esto es lo que nos indican los resultados de aplicar esta metodología. Aquí tenemos desde el 81 hasta la fecha actual, y aquí tenemos cómo estuvo el indicador hidrológico en este periodo. Coincidentemente, y lo que se esperaba, es que durante los fenómenos de la Niña pues tenemos un surplus hidrológico, mientras que durante el Niño estamos casi siempre dentro de la franja de emergencia. Y bueno, conclusiones: se desarrollaron 6 modelos hidrológicos de pronósticos a nivel trimestral, y estos modelos se han demostrado validez de uso en la cuenca del río Chixoy. Y por la parte de los indicadores hidrológicos hemos llegado a monitorear el 80% de la generación hidroeléctrica nacional. Estas herramientas, como herramientas técnicas hidrológicas, son de gran uso para la toma de decisiones y adaptarse de esta manera hacia el cambio climático. Las recomendaciones, pues, ensayar los mismos modelos en otras cuencas hidrográficas, incrementar las redes de estaciones hidroclimáticas, ya que en algunos casos no cumplen los parámetros internacionales, y con todo esto pues fomentar el desarrollo y el uso del aprovechamiento hídrico a nivel de cuenca, involucrando los diferentes actores, diferentes sectores, etc. Bueno, el mensaje clave es: tenemos, como podemos ver, la matriz hacia energías renovables, más específicamente en el recurso hidráulico. Esto nos va a dar una energía más limpia, con menos generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las mismas amenazas del cambio climático nos obliga al desarrollo de herramientas para poder mejorar la planificación, aprovechamiento y uso de dicho recurso. Y el vínculo, bueno, el agua la utilizamos todos, no solo la generación hidráulica. Entonces, estos tipos de estudios pueden ser utilizados en diferentes sectores. Estamos hablando de abastecimiento, estamos hablando de la parte biológica, ecosistema, perdón, y la irrigación, que es el principal uso de agua, y de igual manera pues la prevención y mitigación de desastres. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Dovías. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero agrónomo Milton Leonel Chan Santiesteban,
maestro en recursos hidráulicos, candidato a doctor de Ciencias Naturales para el Desarrollo y profesor titular del Centro Universitario del Suroccidente. Él nos va a hablar de métodos de almacenamiento de agua. Muy buenos días a todos y a todas. En este pequeño espacio vamos a tratar de presentarles algunas alternativas para poder almacenar agua, que como ya se ha revisado a lo largo de este congreso, pues sobre el recurso hídrico, pues el efecto del cambio climático va a tener importantes influencias, que básicamente en algunos casos, algunos proyectan reducción de lluvia hasta del 30%, en pocos casos y el incremento de lluvia. En todo caso, en Guatemala la distribución del agua, la distribución de la lluvia no es estacional, ¿verdad? O sea, hay 6 meses de lluvia y 6 meses de época seca en algunas regiones, en otras es más largo el periodo, ya sea de lluvias o de época seca. En esa instancia, pues vemos de que también el cambio climático afecta no solo la oferta de agua, porque hablan de reducción o incremento de lluvia, incluso en la intensidad de lluvia, pues también se han observado cambios. Si hay una mayor temperatura, también el cambio climático va a afectar, porque a mayor temperatura, tanto las plantas como las personas vamos a demandar mayor consumo de agua. Entonces, el agua pues juega un rol muy importante, y ese desfase que se pudiera crear, o que se crea incluso hoy por hoy en muchas regiones, de todos es conocido el denominado corredor seco, ¿verdad? Que hay mucha escasez de agua por mucho tiempo a lo largo del año. Pues ese desfase entre la demanda y disponibilidad se puede resolver almacenando agua. También hay autores que indican de que el almacenamiento de agua pues no solamente puede ser con los métodos que nosotros tradicionalmente conocemos, los métodos en donde se ve directamente el agua, sino que también podemos almacenar el agua en los manantiales subterráneos. En este sentido, el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático tuvo la iniciativa hace un par de años de dedicar recursos a la investigación documental de los métodos de captación y almacenamiento de agua. Entonces el objetivo fue identificar métodos de captación y de almacenamiento de agua para considerarlos como una estrategia de adaptación al cambio climático. La metodología, pues básicamente lo que yo les decía, fue una revisión documental, libros, artículos científicos, documentos en general, y posteriormente hubo una edición y publicación de un documento electrónico que seguramente está disponible en el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. Como resultados, pues encontramos una diversidad de métodos para almacenar agua. Algunos de ellos que probablemente muchos ya conocemos, algunos otros que incluso también les contaría que no conocía en ese momento, que resultan muy interesantes. Entonces, dentro de los métodos tradicionales, pues están los métodos superficiales, es decir, donde nosotros podemos ver el agua almacenada, que básicamente son las presas y los embalses, que podría ser como el caso de Chixoy, ¿verdad? Hay una estructura que detiene el agua y la almacena en un embalse. Las balsas o reservorios son excavaciones a las cuales se conduce el agua y se almacena, y los tanques o cisternas, de lo cual pues yo creo que todos conocemos un tanque en donde almacenamos agua para aquellos tiempos de escasez. Pero también nos encontramos con los métodos de almacenamiento subterráneo. Estos métodos se conocen como métodos de recarga artificial de acuíferos, y en ellos hay una mayor diversidad de formas de poder guardar el agua en el subsuelo, ¿verdad? Básicamente en los manantiales subterráneos.
Entonces están los métodos de distribución, que son métodos que hacen correr más lentamente el agua sobre la superficie de la tierra, de tal manera que se propicie la percolación del agua hacia los mantos freáticos. Los métodos de modificación en el interior del canal, que su objetivo es el mismo, hacer que el agua circule lentamente sobre los canales naturales, sobre los ríos, de tal manera que también en los mismos se dé un proceso de infiltración. Luego, en donde los suelos no son tan permeables o donde no es fácil que el agua penetre en el suelo, hay otros métodos en donde hay que hacer unas excavaciones sobre el suelo para lograr llegar a un material que permita una fácil penetración del agua en el suelo, y estos son ya excavaciones como pozos o túneles, infiltración inducida. Y también en otros países se reportan los sistemas urbanos de drenaje, que son diseños que permiten que alguna parte del agua, pues del agua de escorrentía de lluvia, se pueda o se le facilite su penetración hacia los mantos freáticos, ¿verdad? Y luego también están los métodos de captación de agua de lluvia, que esa captación de agua de lluvia se puede realizar tanto en terrenos agrícolas como en ciudades, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas transparencias ilustrando cada uno de los métodos. Bueno, los que más conocemos, las presas, que hay que poner un obstáculo en el cauce para formar un vaso y almacenar agua en él. Las balsas o reservorios, que básicamente son excavaciones a donde conducimos el agua, es decir, eso no se pone sobre la corriente natural, ¿verdad?, sino que conducimos a esos agujeros el agua y la almacenamos. Los tanques o cisternas, que ya también son muy conocidos de dominio popular, pueden ser subterráneos a nivel de tierra o elevados para, además de almacenar agua, almacenar energía. Luego vienen los métodos de cómo nosotros podemos hacer de favorecer la penetración del agua a los mantos freáticos. Y bueno, el agua de desecho con previo tratamiento lo podemos hacer de que el agua ya tratada pues se infiltre, en lugar de desecharla directamente a las corrientes. Luego otros métodos como este de inundación controlada, pues consiste en derivar agua de los ríos. Claro, todo esto lo tenemos que hacer en época de abundancia, ¿verdad?, cuando está lloviendo, cuando hay exceso de agua, cuando nadie quiere el agua, ¿verdad? Bueno, entonces se hace circular esa agua sobre una superficie permeable y que permita la penetración de la mayor cantidad de agua a los mantos freáticos, y el exceso pues devolverlo a la corriente natural. La construcción de zanjas con el fin de hacer circular agua y que esta agua pues alimente los mantos freáticos. Estas zanjas pueden ser con diferentes patrones, ¿verdad?, patrones paralelos, patrones en contorno, patrones dendríticos. También se pueden construir tanques cuyo destino sea tener el agua ahí con el fin de que se infiltre en el manto freático, ¿verdad?, superando, como les decía, cuando hay superficies poco permeables, excavaciones para buscar el material permeable que permita la penetración del agua. Luego hay otro tipo de obstáculos sobre las corrientes de agua, que podrían ser las represas perforadas. En este caso, las represas perforadas tienen la función de limpiar el agua, y el agua limpia pues es más fácil que penetre en el suelo, ¿va? Estos alimentan los mantos freáticos y posteriormente el agua se puede recuperar a través del alumbramiento con pozos. Entonces hay también represas que pueden almacenar agua con el fin de que ésta se infiltre en el lecho. Hay represas que sostienen ¿cómo se llama?, arena, y esta arena pues ustedes saben de que es un material bastante permeable. Entonces ¿cómo se llama?, al llover pues el agua fácilmente se almacena en
esta punta. Hay represas superficiales que también tienen ese objeto de tener el agua superficial en un sitio. Las modificaciones en canal, las perforaciones que pueden ser pozos, en los mismos pozos se pueden hacer inyecciones directas de agua y recuperarlas después en otro pozo o recuperarlas en el mismo pozo. En fin, también hay en las regiones kársticas, ¿verdad? Se pueden aprovechar las cavernas subterráneas que se forman como embalses de agua. Los métodos de conservación de suelo, también estos métodos pues ayudan a conservar el agua, a que penetren a las napas freáticas, y en estas podemos incluir también el adecuado de la tierra de acuerdo a su capacidad. La captación de lluvia, ¿cómo se llama? Los sistemas urbanos de drenaje. Ustedes ven las diferentes estrategias: formación de humedales, drenajes que sostengan el agua para que se pueda infiltrar, superficies más que favorezcan la infiltración del agua. Y bien, como ustedes pueden ver, todas estas estrategias se pueden emplear en diferentes actividades que nosotros indicamos en esta tabla. Y bueno, entonces la conclusión es que sí es posible, ¿verdad? En Guatemala es posible la aplicación de métodos de agua en periodos de exceso de disponibilidad de agua para enfrentar periodos de sequía. Y se recomienda la adopción de estos métodos de almacenamiento de agua fundamentados, claro, en las características locales. No en todos los sitios vamos a poder utilizar los mismos métodos de almacenamiento, ¿verdad? Tienen que ser de acuerdo a sus características. Y bueno, el mensaje clave es de que el almacenamiento de agua pues es una estrategia clave para la adaptación de los efectos al cambio climático. Yo diría que no solo para eso, sino para lo que viven muchos pueblos de Guatemala el día de hoy, ¿verdad? Que son periodos muy largos de sequía. Y bueno, la investigación tendría que estar dirigida a las caracterizaciones hidrogeológicas, porque nosotros tenemos que conocer las características de los mantos freáticos para poder decidir qué tipo de estrategia de almacenamiento de agua es la más adecuada. Y también el diseño de sistemas de captación y almacenamiento adaptados a Guatemala. O sea que esto no quiere decir que estos sean todos los métodos, y nosotros podemos generar métodos nuevos, hacer combinación de estos para lograr nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Chan. Les recuerdo que por favor todas sus preguntas en las hojitas que está repartiendo Jorge va a empezar a recoger también. Sabemos que todavía nos falta una presentación, pero por lo menos ya pueden ir preparando sus preguntas de las primeras 4. La siguiente presentación es el agua subterránea en la región metropolitana. La va a presentar el ingeniero Fernando Samayoa, ingeniero civil e hidrogeólogo, con más de 30 años de experiencia en el tema de agua subterránea a nivel nacional y en la región centroamericana, estudios realizados en Guatemala, Japón, Francia y España. Ha hecho conferencias en diferentes universidades del país, en foros nacionales e internacionales, todas relacionadas con el tema de agua subterránea. Participación como asesor nacional e internacional en estos temas, y actualmente labora en Dajo Pozos de Centroamérica del grupo Aquacorp, los proyectos tanto nacionales como regionales de la corporación. Los dejo con el ingeniero Samayoa. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos para platicar un poquito de un tema bastante complejo. Quienes me han precedido han hablado de dónde viene el agua. Prácticamente la versión anterior hemos visto diferentes temas de almacenamiento. El tema del agua subterránea siempre va a ser muy complicado. No es tan fácil modelar una situación, no es tan fácil decir, bueno, aquí tenemos esta cantidad hoy y mañana no la vamos a tener.
Lo que sí es importante, que va a ser producto de la plática, es conocer teóricamente, conocer cuál es el procedimiento en el ciclo hidrológico del agua, cómo llega a los diferentes acuíferos. Tal vez muchos hemos estudiado ya situaciones, pero en la presentación, cuando la logremos. Bueno, sí, ahí está, ya apareció. Como siempre, el agua subterránea es complicada, ¿verdad? Y lo estamos viendo inicialmente. Voy a pasar rapidísimo, ¿verdad? Las aguas subterráneas en la zona metropolitana. Vamos a hablar realmente del ciclo hidrológico, todo lo conocemos, evaporación, transporte luego viene la precipitación, una parte de agua superficial, otra parte de área de infiltración, agua superficial y agua subterránea, que es lo que nos va a ocupar en estos minutos. Llegamos al mar, podemos tener contaminación de sal, ¿verdad? En un momento dado de los acuíferos costeros. El área metropolitana de Guatemala se encuentra influenciada por 16 cuencas hidrográficas, las cuales están dentro de 23 municipios. Las cuencas hidrográficas son receptoras de las precipitaciones en la zona, las cuales caen sobre las diferentes formaciones geológicas, zonas urbanas y rurales, estableciéndose así una dinámica en relación al agua superficial, infiltración y acuíferos, los cuales son fuente de abastecimiento para diferentes actividades. Miren lo complejo, no solo es la naturaleza, es la distribución de la población y el tema administrativo. Divisiones en la zona metropolitana de Guatemala. Tenemos límites municipales, este es el Valle Metropolitano, tenemos límites departamentales, núcleo urbano, tenemos límites de cuencas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tratar de manejar todo este sistema en el área metropolitana, que en este caso nos está, es el objetivo de la charla? Aquí tenemos prácticamente el área del Chayá-Pixcayá, y aquí se produce hasta cierto punto un trasvase hacia el área metropolitana, porque el agua de la cuenca del Chayá-Pixcayá abastece en buena parte el Avempagua. La red hidrográfica de la zona metropolitana de Guatemala, cuencas receptoras de las precipitaciones, red hidrográfica de los ríos principales, cuerpo de agua, el lago de Amatitlán, que se habló en un momento anterior, límites de subcuencas. Miremos pues prácticamente el relieve de este mapa y así miremos las divisorias que están influenciando prácticamente los diferentes ríos que circulan sobre el área metropolitana. Uso de la tierra con reforestación de la zona metropolitana de Guatemala. Tenemos el uso de la tierra, es sumamente importantísimo. Áreas urbanas, suelos desnudos, pastos naturales, arbustos, bosques mixtos, bosques de latifoliadas, bosques de coníferas, café, hortalizas, granos básicos. O sea, prácticamente tenemos una distribución de uso de suelo, ¿verdad? Miremos toda esta área oscura, es prácticamente la zona urbana, la cual va a seguir creciendo. Pero esto no es nomás, tenemos el agua cae, el ciclo hidrológico, se va a tratar de infiltrar donde la dejemos, donde podamos. La charla anterior fue conceptualmente muy importante, los temas de recarga. Pero además nos topamos en la región metropolitana con las formaciones geológicas existentes. El agua va a caer ahí encima, si la deja pasar la zona urbana y la misma vegetación, la evapotranspiración y todo. Entonces vamos a tener diferentes formaciones geológicas del Cretácico, las rocas sedimentarias, vamos a tener rocas ígneas, extrusivas e intrusivas, vamos a tener rocas también metamórficas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Lo importante es que sepamos que el agua va a tratar de infiltrarse, pero la primera frontera es prácticamente la vegetación. La segunda va a ser prácticamente la geología,
¿verdad? Por eso es importante el conocimiento, la caracterización, ¿verdad? Nosotros vamos después a platicar de un acuífero en Calizas que se desarrolla aquí al norte de la ciudad de Guatemala. Prácticamente zonas de recarga hídrica en la zona metropolitana, pues aquí están más o menos señalizadas zonas de recarga hídrica, nula, baja, media, alta, muy alta, importancia de los suelos, formaciones geológicas, permeabilidad y no permeabilidad. En hidrogeología ahí vamos, ¿es permeable o no es permeable? Luego, las formaciones de los acuíferos en la zona metropolitana. A través de la infiltración en las zonas de recarga de la precipitación se van a conformar diferentes acuíferos, no solo es un acuífero. Entonces, tratemos de conocer, vamos a tener diferentes tipos de acuíferos conceptualmente. Los que llamamos colgados, los que le llamamos libres, los que le llamamos confinados y los que le llamamos semiconfinados. O sea que es un proceso complejo en el subsuelo. Entonces, cuando decimos es que el acuífero se agotó, ¿qué acuífero? ¿De qué me está hablando? ¿Verdad? Es que se van a agotar los acuíferos. ¿Cuáles acuíferos? Al final, la zona de un acuífero y qué influencia tiene el cambio climático de los acuíferos. ¿Será que el cambio climático va a afectar esto? El que diga que no, pues ha estado durmiendo todo el día, ¿verdad? Pero bueno, obviamente, ¿verdad? Esto nos va a afectar por todos lados. Pero miremos, tenemos diferentes zonas del acuífero. Hay una parte de alimentación, recarga, tenemos otra zona de circulación y almacenamiento, otra zona de descarga. Tenemos que identificar estas zonas cuando estemos hablando de un acuífero en particular, ¿verdad? Es aquella zona donde el agua de precipitación se infiltra, comprendida entre la zona de alimentación y la zona de descarga, zona donde el agua sale del acuífero, ejemplo un manantial, descarga al mar hacia los ríos. Bueno, se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto a la historia climático a una escala global regional. Bueno, me fui a Google porque yo no soy experto en cambio climático y eso fue lo que me salió de definición. Pero regresando a la adaptación, miren, aquí qué es lo que tenemos. Forma simple del balance hidrológico. Nosotros al final vamos a hacer un balance hidrológico si disponemos del agua que infiltra, que va a llegar al subsuelo. Vamos a tener del agua superficial, si queremos desarrollar presas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, del agua superficial, ¿verdad? Pero va a haber una zona que infiltra. Entonces el cambio climático va a afectar precipitación, va a afectar escorrentía, va a afectar evapotranspiración, va a afectar la evaporación, va a afectar la recarga. Pero bueno, no estamos hablando del hoy, estamos hablando desde hace miles de años, millones de años, y estamos hablando de aquí a unos 1000 años, a ver quiénes de nosotros está por aquí viendo por dónde van los acuíferos, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante conceptualmente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos área de recarga, área de descarga, y es la edad del agua, ¿verdad? Nosotros tenemos en los acuíferos, el agua se recarga en meses, en décadas, en siglos y en milenios, en las diferentes formaciones geológicas. Entonces, regresando al área metropolitana, tenemos una estimación de extracción de agua subterránea en metros cúbicos por año. Las áreas menor a 10 millones, de 10 a 20 millones, de 20 a 25 a 35 millones, mayor de 35 millones de metros cúbicos al año. El uso del agua subterránea, doméstico, industrial, riego municipal. Otro complejo, ¿verdad? Aquí todo el mundo usa. En nuestros condominios, en nuestra casa, en las zonas donde vivamos, les aseguro que llega agua subterránea, de donde estemos. Ya son pocos los manantiales que van a llegar. En el área rural, pues gracias a Dios, y hay que cuidarlos y hay que propiciar su infiltración. Entonces tenemos ya para finalizar una zona que le llamamos Calizas del Norte, la zona norte de la ciudad de Guatemala. A veces zona 6, zona 18. Los puntos rojos son algunos pozos que he estado monitoreando a través del tiempo. Tenemos estos pozos que tienen 1300 pies de profundidad, 1200 pies de profundidad en 12 pulgadas, 1700 pies de profundidad, 1300 pies de profundidad
1.300 pies de profundidad, 1.300 pies de profundidad en 12 pulgadas. Estos son pozos de aprovechamiento del agua subterránea que Empagua tiene en el acuífero denominado Calizas del Norte. Al llevar esto en el control de más o menos 10 años, vemos cómo el nivel freático ha ido descendiendo, ¿verdad? Tiene su tendencia, ¿verdad? Esto no se está deteniendo, ¿verdad? En este punto vemos que todo lleva buena tendencia y en este punto, este pozo lleva otra tendencia, o sea, más, pero siempre lleva pendiente. ¿Esto a qué se debe? A que aquí ya estamos hablando de un pozo de 1.700 pies de profundidad. Comentario: en los últimos 11 años en la zona del acuífero en las Calizas del Norte se ha incrementado el descenso anual de los niveles de agua subterránea en los pozos observados de 8.5 a 18 pies por año. Este comportamiento nos indica que están bajando los almacenamientos de los acuíferos en la zona metropolitana. Si nos enfrentamos a una situación nacional de menos lluvia y caudales superficiales menores, la recarga a los acuíferos disminuirá y aunado al aprovechamiento del agua subterránea incrementará el descenso de los niveles del agua subterránea en los acuíferos de la zona metropolitana. Importante realizar trabajos relacionados con la caracterización, hay que conocerlos, de los acuíferos, monitoreo de niveles de agua subterránea e implementación de parámetros de protección, campañas de reforestación y conservación e implementación de zonas de infiltración. Implementar una zona de red de pozos de observación para monitoreo de los niveles de agua subterránea a las diferentes zonas para relacionarnos con el comportamiento pluvial del país. Monitoreo de las características físico-químicas del agua subterránea, ya que las zonas vulnerables a la contaminación. Bajan los niveles, las zonas de recarga, puede haber una contaminación directa si son formaciones con fracturas. Esta presentación tiene como fuente principal un trabajo técnico del IARNA llamado Bases Técnicas para la Gestión del Agua con Visión de Largo Plazo de la Zona Metropolitana de Guatemala. IARNA pertenece a la Universidad de Landívar, es un excelente grupo investigador, ¿verdad? Y ahí yo en un momento dado participé en parte de eso y por eso tomé esta parte para la presentación, y a Empagua por permitirme monitorear estos pozos que mostré en la zona norte. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos las primeras preguntas. En este momento Jorge estará recogiendo las últimas, sobre todo las de la última presentación. Básicamente tenemos hasta ahorita dos grupos de preguntas. Una es para Milton Chan, en primera sobre los métodos de almacenamiento de agua, más o menos cuáles son unas experiencias reales sobre esos almacenamientos de agua de lluvia específicos para el corredor seco, y también en ese sentido, como él habló de cuáles eran las caracterizaciones que se requerían en hidrogeológicas, que ampliara un poco más ese punto, y los sistemas de... Sí, básicamente por ahí andan las dos preguntas. Si quiere que por favor, para que conteste él y después vemos qué pasamos. Sí, en cuanto a experiencias relacionadas con el almacenamiento de agua subterránea en Guatemala, en la literatura pues no hay nada reportado. Sí se encontraron experiencias en otros países como Alemania, Kenia, la India, Colombia, en donde han aplicado con mucho éxito más de algún método de almacenamiento de agua. Quiero contarles también de que estos métodos de almacenamiento no son métodos de reciente invención, pues se han utilizado por muchos años en muchos países y por muchas culturas. Incluso se reporta
la construcción de cisternas subterráneas repelladas con yeso con el fin de almacenar agua, ¿verdad? Y mantener esas poblaciones, el abastecimiento de esas poblaciones. Los comentarios que yo hacía con respecto al corredor seco es de que más de alguna de estos métodos de almacenamiento de agua pudieran ser útiles para lograr el desarrollo de esa región, ya que el agua, saben ustedes, que no solo se usa para consumo humano, sino también para la producción, en este caso podríamos hablar de alimentos. En cuanto a las caracterizaciones hidrogeológicas, tenemos que conocer, la geología es algo que no podemos ver de manera directa, no está a la vista. Tenemos que conocer las dimensiones, por ejemplo, de un acuífero, como lo mencionaba el ingeniero. Tenemos que conocer sus características hidroquímicas para ver si al inyectarle agua, pues se va a mejorar o se va a afectar la calidad de agua de ese acuífero. Son algunas de las... también la composición de minerales de esos acuíferos, para saber si la inyección de agua pues va a resultar un agua de buena calidad, la calidad de acuerdo al fin que nosotros proyectemos. Entonces, es por eso. También las características del acuífero. ¿Qué tal si no sabemos si el acuífero que estamos recargando pues va a ser el que vamos a aprovechar? Porque eso no está a la vista. Entonces tenemos que saber dónde comienza y dónde termina un acuífero para poder tener el control del agua que se está almacenando. Aquí tengo otra pregunta, dice: el MAGA tiene un proyecto de río y almacenamiento de agua. ¿Participó en este grupo? No, yo no he tenido participación con el Ministerio de Agricultura para en este tipo de proyectos, ¿verdad? Dice, en este proyecto pues no se contempla la diversidad de estrategias que usted presentó. ¿Por qué? Como les decía, es probable, yo en realidad no sé por qué no las contiene, porque yo no participé en ese grupo, pero es probable de que al momento de formular el proyecto pues no tenían el conocimiento de la diversidad de estrategias que existe para lograr el almacenamiento de agua, principalmente el almacenamiento de agua subterráneo, ¿verdad? Como les contaba, y al inicio de esta investigación yo también desconocía mucho sobre este tema. Entonces, con esta socialización esperemos de que de alguna manera más de alguna institución, más de algún gobierno municipal, más de alguna empresa, más de alguna identidad, pues ponga en práctica este tipo de métodos, ¿verdad? Incluso las comunidades pueden hacerlo para su propio beneficio. Muy bien. Aquí hay una pregunta para el ingeniero Tobías. O sea, son varias preguntas, pero básicamente todas van enfocadas al tema un poco de los datos y cuál es realmente la calidad de los datos que se usan y si es confiable la información de las actuales estaciones. Eso podría también aplicar para el ingeniero Fuentes. Y qué tanto se ha hecho en el tema de las hidroeléctricas para proteger las cuencas, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Chixtoy y su vida útil que supuestamente ya está llegando. Respecto a lo que son las estaciones hidrométricas y meteorológicas, sí existe alguna carencia ahí de su control, digamos, su mantenimiento, no se le da de una manera continua, es decir, en algún momento sus datos pueden ser poco fiables, pero bueno, siempre se toman de referencia otras estaciones.
se toman en conjunto para verificar y validar la información de las mismas. Este es un inconveniente, ya que la información el manejo de estas estaciones tiene un valor, ¿verdad? Tiene un precio y digamos las estaciones, en el caso del INSIBUME, muchas veces no cuenta con los recursos adecuados. Pero bueno, yo creo que esta información respecto a las estaciones que opera el INDE la puede ampliar Juan Carlos Fuentes, quien trabaja con esta institución. Ahora, con respecto al manejo de las cuencas, se han hecho planes de reforestación en distintas cuencas. Estos planes se han llevado a cabo principalmente por los desarrolladores y propietarios de las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, esta reforestación en muchos de los casos se ha llevado de manera aislada, independiente, lo cual pues eso es lo que se está buscando, trabajarlo de una manera interinstitucional para que el impacto sea doble y de una manera más coordinada. Y bueno, eso podría agregar ahorita. Y con respecto al manejo de las estaciones en el INDE, Juan Carlos creo que nos puede apoyar aquí. Bien, hablando de la red de estaciones, es importante resaltar, si nos vamos al año 1960, cuando se origina el proyecto hidrometeorológico centroamericano, Guatemala en ese tiempo inició con alrededor de 600 estaciones, ¿sí? Un proceso que se dio en los 5 países del Istmo de instalar estaciones meteorológicas e hidrométricas. Cabe resaltar eso, porque hoy en día andamos alrededor de 150 estaciones, incluyendo meteorológicas e hidrométricas. Más o menos en INDE manejamos 70 estaciones, 40 son meteorológicas y 30 son hidrométricas. El resto, son 80, las maneja INSIBUME. Más o menos andamos en la misma cantidad de estaciones. Cabe resaltar también qué es lo que importa o qué es lo que realmente la esencia de las estaciones es la densidad de las mismas, ¿sí? Hay unos estándares que nos dicen que debemos de contar con tantas estaciones dependiendo del área de la cuenca, dependiendo de la orografía, del relieve, de la vegetación, para tener mayor detalle en aplicaciones hidrológicas, aplicaciones ingenieriles. Básicamente eso, tener lo que es equipos de registro continuo, eso lo mencioné en la presentación, ¿sí? Nosotros en INDE al menos nos orientamos a tener equipos que sean de registro continuo en el tiempo. Eso nos va a dar dando mayor detalle de la información, mayor calidad de la información, como lo preguntaba por ahí, la calidad de las estaciones. La calidad, ¿cómo la manejamos? Esto es a través de los observadores meteorológicos que se capacitan, que reciben técnicas de monitoreo y mantenimiento de los equipos que son de precisión, luego su codificación en gabinete, pasa por una serie de procesos y de métodos estadísticos que nos validan la calidad de esa información. Hoy por hoy tenemos estaciones que tienen alrededor de 60 años de registros continuos, hablando de lluvia, temperatura, viento, humedad, presión atmosférica, caudales, ¿sí? En relación también, la tendencia de estaciones, como se lo mencioné al principio, es a reducir. ¿Sí? Nosotros mantenemos ahí sí que la iniciativa de mantener o ir aumentando ese número de estaciones, ¿sí? Ir priorizando aquellas cuencas que sean de interés para la institución y que también sean de interés en otras áreas, como áreas protegidas, lagunas, cuerpos de agua. Es a que las estaciones hidrométricas van a ir disminuyendo debido a cuestiones de cambio climático, debido a cuestiones de la misma sociedad, ¿sí? Es más fácil que un equipo que está en un río pues, le haga daño a la sociedad o se pierda, o cualquier cosa puede pasar, una crecida extrema en un río. Hemos tenido casos que se han perdido estaciones por crecidas. En el 2010 perdimos alrededor de 5 estaciones por la tormenta tropical Ágata. Bien, de esa cuenta entonces nos orientamos a fortalecer la red meteorológica, conocer la lluvia en la cuenca, conocer su distribución en el tiempo, su distribución en el espacio, ¿sí? De esta forma,
a través de conocer la lluvia y aplicando modelos hidrológicos avanzados, podemos estimar con mayor precisión lo que son los caudales, ¿sí? Que es lo que interesa realmente en la generación de energía hidroeléctrica y otras cuestiones, ¿sí? Sí, tenemos otras preguntas. Vamos a tratar de acelerar esto un poco porque, aunque creo que es la parte más rica de esta parte de estos temas, hay tres preguntas para el ingeniero Samayoa y le voy a pedir que les responda muy concisamente. Una es, ¿cuál es el escenario del agua en la ciudad capital para los próximos 10 años si no hacemos nada? La segunda es, ¿qué tanta información hay hidrogeológicamente y para caracterizar los acuíferos a nivel del país? Y la última es, ¿qué tanto acceso público hay a la información de los perfiles de pozos? Especialmente los que tiene Aquacorp, digamos. Y voy a adelantarme en las otras preguntas porque realmente van para todos y vamos a hacer que cada quien responda en 2 minutos las preguntas. Una es, ¿cómo está el problema de la ley de aguas y qué tanto afecta? ¿Y cuándo se va a hacer gestión integrada de cuencas a nivel de país? Básicamente, vamos a ver, sí, esas 2 preguntas están ahí para todos los panelistas. Bueno, muchas gracias. Sabía yo que esas preguntitas iban a llegar, pero no hay problema. Yo trabajé 15 años en Empagua, ahí me formé, logré trabajar con consultorías, por eso tuve la oportunidad de salir. Luego hace 22 años estoy trabajando en Lavo Pozos, en una corporación que se llama Aquacorp, que integramos todo el ciclo del agua. Y eso me ha dado a mí la posibilidad de tener mucha relación con muchos amigos profesionales en el tema del agua, que siempre nos vemos en seminarios, en la universidad, en la ERIS, en estos congresos, etcétera, etcétera. El escenario para los próximos 10 años, tendremos agua. Que los pozos en algunas áreas tendrán que ser más profundos, como hablábamos, vamos tras acuíferos con mayor tiempo, ¿verdad? Que hace 25 años, cuando yo estaba en la unidad de agua subterránea en Empagua, los pozos eran de 300 pies de profundidad y a lo largo del tiempo, yo tuve la oportunidad, no sé qué pasaba, pero el agua, la ciudad necesitaba agua, tuvimos que empezar a decir, hagamos pozos de 800 pies, hagamos pozos de 1000 pies. Cuando yo participé en un diseño de pozos de 1000 pies estaba asustadísimo, ¿verdad? Pero no había otra. Primero Empagua tenía la plata, entre comillas, para pagar ese tipo de pozos, no así la iniciativa privada. Ahora hay un condominio, hay una notificación, hay una MUNI, no tiene agua. Entonces, primera opción, que la MUNI del agua. Segunda opción, agarremos un manantial. Tercera opción, tratemos el río, pero ya no se vuelve una planta de tratamiento, sino que se llama una planta de tratamiento de aguas negras. Eso es carísimo, ¿verdad? Entonces, en los próximos 10 años, no nos preocupemos. Mandemos a rehabilitar nuestros pozos para que estén siempre en buen funcionamiento y ya va el ¿cómo se llama? El anuncio. Pero bueno, en este sentido, los próximos 10 años no tenemos. Obviamente, miren el avance, cómo va el nivel, ¿verdad? Eso va a seguir así. En áreas de recarga, como decía el ingeniero, recuperar ya almacenamientos que quedaron vacíos, pero ahí están, solo hay que identificarlos. Configuración geológica, tenemos una universidad aquí en Guatemala que estudia geología, que está en Cobán, ahí están saliendo geólogos. O sea, tenemos recursos, tanto en la San Carlos, en las diferentes universidades, en la Landívar, en la del Valle, en varias universidades, gente que está dedicando a la investigación, ¿verdad? Y la otra era la línea de... El acceso a la información. La que se me estaba olvidando de los perfiles, ¿verdad? Ustedes entenderán, no es lo mismo iniciativa pública que iniciativa privada. Completamente diferente. Yo estaba en las dos.
Los últimos 22 años en iniciativa privada, tratando de hacer un gallo gallina en la medida de las posibilidades cuando se puede, ¿verdad? La información de las empresas privadas es del cliente que a usted lo contrató, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queramos información, busquemos al cliente, busquemos al usuario, al que está por ahí. Les digo, ¿verdad? Realmente, nosotros no somos una institución pública. Qué bueno que el INSIBUMEN, a través de su desarrollo, estuviera recolectando la información para lograr tenerla como iniciativa pública, igual que las municipalidades. ¿A qué se dedican las munis? A decir, bueno, hagamos una licencia, porque eso me va a ingresar, ¿verdad? Pero al final, ¿dónde está el perfil, señor? De su notificación. Aquí está, perfecto. La MUNI de Guatemala, la MUNI de Fraijanes, la MUNI de Amatilán, la MUNI de todo. Una oficina técnica con gente capacitada y estará haciendo su archivo, ¿verdad? Al final, ok, te doy su licencia, deme el resultado del pozo, pues. Pero ¿qué pasa? Eso ya no le ponen interés. Ahorita me quito la camisola de Davo Pozo, ¿verdad? Ahorita estoy como gente que siempre he estado trabajando con los compañeros en el tema del agua. Y claro que es importante la información, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que yo les podría mencionar al respecto. Cualquier cosa, pues ahí estoy en Davo Pozos, en la Calzada de la Paz. Bueno, entonces tal vez los 2 minutos para los que es uno el del tema de la ley de aguas, que en parte es eso, ¿por qué no hay registros de los perfiles de pozos? Porque no existe una ley de aguas y no se puede exigir que entreguen esa información porque es una información privada. Entonces, son 2 temas. ¿Cuándo va a haber una gestión integrada del recurso hídrico en el país? Y qué pasó con la ley de aguas y cómo afecta la ley de aguas todos estos procesos. Vamos a empezar de izquierda a derecha para ustedes con el ingeniero. Muchas gracias. Creo que ya realmente no existe una ley de aguas en el país. Ya se han presentado más de 26 iniciativas al Congreso. Lamentablemente, pues algunos sectores muchas veces tienen intervención y es por eso que no ha fructificado la parte de la creación de ley de aguas. Sin embargo, no quiere decir de que no se haya iniciado ya procesos de gestión integrada de cuencas. Y si regresamos un poquito, podemos recordarnos, por ejemplo, que en el año 2006 se creó la Comisión Nacional de Microcuencas, donde el MAGA, estaba la CEP, UICN y otros actores. Entonces, y a nivel de experiencias, por ejemplo, en el país también ya hay en todas las regiones. Por ejemplo, experiencias que han impulsado CARE, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Asociación Vivamos Mejor en el área de Sololá, Cáritas en el área de San Marcos y las Verapaces, también algunas mancomunidades donde también ya se ve la parte de voluntad política municipal en estos temas, y hay algunas mancomunidades también que ya han impulsado el tema de gestión integrada de cuencas, como el caso de la Mancuerna, que está en el departamento de San Marcos, la Mancomunidad Metrópoli de los Altos en Quetzaltenango, la Mancomunidad Chortí en el lado del oriente. Entonces, no es de que cuándo se va a iniciar, yo creo que estamos dentro de ese proceso y muchas veces pues, lo que estamos haciendo es fortalecer esas iniciativas que han impulsado tanto las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la... Bien, gracias. En relación a la ley de aguas, bueno, yo creo que todos sabemos un poco de este tema de la ley de aguas. Han habido iniciativas, considero que en el país en un mediano plazo, en el momento que reconozcamos los usos del agua, en la mesa todos los actores de la cuenca, usos consultivos, usos no consultivos, agua potable, uso municipal, riego, consumo humano, hidroeléctricas, aguas subterráneas, ¿sí? Y reconozcamos que el agua tiene un bien, el agua es un bien público, un bien de dominio público que tiene un valor ambiental, un valor social y un valor económico.
Lo veo factible. Es algo complicado porque es un tema también que se va a niveles políticos, lo que es la ley de aguas. La parte de manejo de cuencas o gestión integral de cuencas, sí creo en este proceso firmemente. La iniciativa de hacer el manejo de cuencas a nivel micro, irnos desde microcuencas y no irnos a grandes cuencas, ¿sí? Recuerdo que en el año 2010 la FAO por ahí hizo un estudio donde llegó a la conclusión de que en Guatemala se abandonó cuencas en la década de los 90. ¿Sí? Tenemos que 20, 25 años que se dejó de hacer manejo de cuencas en nuestro país. ¿Sí? De esa cuenta hemos visto los efectos cada vez que tenemos un evento extremo, cada vez que tenemos un Mitch en el 98, un Stan, Ágata hace 4 años. ¿Sí? A la parte de microcuencas, manejo integral de cuencas con indicadores reales, ¿sí? Indicadores a corto, a mediano y largo plazo, indicadores que pueden ser áreas reforestadas, que pueden ser caudales sólidos, erosión, ir midiendo realmente estos indicadores que nos vayan reflejando positivo en el manejo de una cuenca, en los recursos naturales, en el suelo, en el agua, la vegetación. Bien, básicamente. Gracias. Y bueno, ley del agua, pues no hay. Más de 30, 40 años vienen con distintas propuestas y no hay. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando a que se haga una ley del agua? Yo creo que vamos a poder esperar otros 30, 40 años. Yo creo que eso que no haya una ley del agua general no quiere decir que no haya nada que podamos hacer. Es decir, podemos comenzar a trabajar con las leyes que hay ya, de uso, aprovechamiento, hay leyes de conservación. Yo creo que podemos hacer mucho sin necesidad de una ley general, con lo que es la conservación, la conciencia, la voluntad, la coordinación interinstitucional, gubernamental, no gubernamental, privada, etcétera. Es decir, es llevar a cabo una organización con todos los usos y usuarios de este recurso natural primordial, ya que, voy a decir, la mayor parte del desarrollo económico de un país, especialmente como Guatemala, está basado directa o indirectamente del agua. Si hablamos de irrigación, si hablamos de industria, si hablamos de energía, todo se basa en el agua. Entonces creo que es muy importante que tomemos la conciencia desde los usuarios individuales hasta los formadores de políticas y de alguna manera llegar a trabajar y aprovechar utilizando las leyes existentes sin tener que esperar una ley general para que empiece, porque de lo contrario vamos a seguir en las mismas. Gracias. Sí, con respecto a la ley de aguas, bueno, ya mis antecesores han aclarado y casi que es de dominio público que esta se ha intentado pues promover iniciativas desde hace muchos años, pero no se ha logrado obtener una ley de aguas. Claro que sería muy preciado tener una ley de agua que regule las recargas, los usuarios, la equidad en el uso del agua, el control de la contaminación, pero desgraciadamente también tengo que referirme a leyes que se aprueban en Guatemala y que al final no se cumplen, ¿verdad? Entonces, como mi antecesor también opino de que no hay que esperar a que se genere una ley de aguas para empezar a actuar. Yo creo que nosotros por el momento tenemos el privilegio de contar con abundante recurso hídrico. Sin embargo, las proyecciones del cambio climático indican de que la precipitación se va a reducir y los recursos hídricos van a ser más limitados. Entonces, es el momento en que nosotros tenemos que aplicar estrategias para prepararnos y que no nos agarre como un temblor a medianoche y que tengamos que salir en paños menores a la calle. Por otro lado, en relación al manejo integrado de cuencas, pues sí tengo conocimiento de que han habido algunas instituciones que han aprovechado estructuras que ya existen como los COCODES para iniciar procesos de
manejo integrado de cuencas. Yo creo que es un buen ejemplo de aprovechar la institucionalidad que ya existe para iniciar este tipo de procesos. Y también concuerdo en que el inicio de estos procesos de manejo integrado debe ser a través de microcuencas, porque las comunidades se conocen, son más homogéneas, entonces puede haber mayor entendimiento entre ellas para lograr un manejo adecuado del recurso hídrico y que luego esto pues y con la suma de todas esas microcuencas se logre cubrir mayor territorio. Otra estrategia que se ha empleado y que también es muy adecuada es la formación de mancomunidades. Esto principalmente porque las cuencas no coinciden con la división política del país. Entonces una cuenca puede estar distribuida en varios municipios y los mismos municipios son los interesados de contar con agua, ¿verdad? Entonces la formación de este tipo de mancomunidades orientadas a la mejora de la gestión del recurso hídrico, pues es una estrategia que puede impulsarse. Gracias. Me quiero recordar la primera vez que escuché la ley de aguas. Cuando empezaba yo a manejar aquí, no me había recibido de ingeniero, estaban en Pagua, me inventaron al primer simposio. Llegué yo ahí, la ley de aguas. Qué alegre. Y ahora que he estado en temas de la región, resulta que el único país que no tiene ley de aguas es Guatemala, ¿verdad? Podemos decir, otra nuestra banderita, ¿verdad? Que tenemos nosotros como técnicos de instituciones cambiar. Luego existen gobiernos locales también, ¿verdad? Que siempre dentro de su área de influencia pueden ir promoviendo ya el mejor uso y manejo integrado del recurso hídrico. El modelo a seguir prácticamente son unas mancomunidades. Yo la primera vez que escuché las mancomunidades allá por San Marcos y ahora en otros lugares, chica, se queda uno asombrado, porque ahí viene desde la educación, se conjuga realmente la comunidad y todo el mundo se vuelve guardián de sus recursos, de su medio ambiente, de su promoción, de su cosecha de agua. Ese es un modelo a seguir, pero ya se ponen de acuerdo y se medio madrean un poquito, pero al final llegan a ponerse de acuerdo. Pero aquí, con mis estimados y respetables diputados, si hay alguno me va a disculpar, pero lo que nos han dado es realmente parar. Todo lo paran, no sé por qué, ¿verdad? Y en el tema de recursos, prácticamente alguien va a decir, no, a ese se lo jalan, ¿verdad? O le vuelan la cabeza, o saber qué hacen. No, es que va a afectar aquí, va a afectar allá. O afecta al país o no afecta al país. Trabajamos por el país, somos fuente productora de agua, dicen por ahí. Yo de 6 meses y otros 6 no, y tenemos una zona muriéndose de sed por ahí. ¿Pero qué? Solo congresos y más congresos. ¿Y qué se está haciendo? Allá hay un río que pasa hasta allá abajo. Y si allá arriba no hay agua, pues levantémoslo, pues. Y hay bombas, ¿verdad? Y si hay que hacer varias estaciones, se hacen. El agua se deja trabajar, ¿verdad? Y por ahí había un tema de qué pasa con los niveles que van bajando, si pueden ocasionar hundimientos o producir sismos. Si es demasiado realmente la sobreexplotación en una zona kárstica, obviamente, eso es en el lado del Petén y algunas zonas del norte, los espacios vacíos se dejan y prácticamente tienen que, en un momento dado pueden colapsar si la estructura geológica no es muy firme. Es la zona saturada que se va vaciando y sus espacios llenos de agua se están quedando vacíos, pero si es una zona granular, prácticamente se pueden acomodar todavía el terreno, ¿verdad? O sea, sí puede suceder a gran escala, ¿verdad? Y sucede. Miremos algunos casos en Estados Unidos, por sobre México se está hundiendo, ¿verdad? Desde hace muchos años, porque ya le entraron al acuífero hasta allá abajo de las arcillas, y esas arcillas se convirtieron de un acuífero confinado a un acuífero libre, y ahí sí la fregamos, ¿verdad? Ellos van más para abajo, los edificios son más chiquitos porque están yendo para abajo. Eso es lo que yo podría decir y exhortar a
a todos nosotros que sigamos trabajando, no perdamos las esperanzas y en lo que podamos como técnicos, en la universidad, en la iniciativa privada, les apoyemos. Gracias. Gracias a todos los panelistas. Es muy difícil resumir esta sesión que fue bastante larga y con muchos temas. Yo diría que básicamente pues vimos que la falta de gestión integrada del recurso hídrico hace que nuestras cuencas sean muchísimo más vulnerables y que entonces debemos seguir trabajando en esa línea. Ya aquí mencionaron las formas en que podemos llegar a esa gestión integrada de aguas, que los datos hidrometeorológicos se deben de seguir trabajando, se deben mejorar las redes, porque de esas modelaciones que hagamos con esos datos va a depender en mucho la adaptabilidad de muchos de los sectores económicos. Luego, pues, que existen métodos de adaptación como los métodos de almacenamiento. Tenemos que ver cómo usamos el agua que estamos desperdiciando actualmente. Cambió la forma en que el agua llega a nuestro medio por culpa del cambio climático. Pues bueno, hay muchos métodos, hay mucha tecnología, es solo de que la sepamos aplicar. El tema de ley de aguas que se tocó, bueno, el Congreso tiene mandato de hacerla y no lo que lleva esta actual Constitución. No podemos seguir esperando, tenemos que buscar mecanismos, pero también recuerden, los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite. Son los privados los que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Entonces, realmente toda la gestión integrada, todo el manejo de agua, si no hay una ley de aguas, la tenemos que hacer todos los ciudadanos y debemos trabajar en esa línea. Entonces, tratamos de pasar todas las preguntas. En algunos momentos, pues en su última intervención, los panelistas las tocaron y tratamos de cubrirlas todas. Si alguna se me pasó, pues lo siento, pensé que yo la había logrado integrar en alguna de las otras. Y todavía les quisiera pedir un minuto más, que Juan Carlos Godoy, el relator de toda la sesión, nos quiere hacer un anuncio. No, simplemente el Ministerio de Ambiente me ha pedido hacerles un anuncio. Acaba de salir de la imprenta el informe de los impactos climáticos para Guatemala. Esta publicación está disponible aquí enfrente en el stand del Ministerio de Ambiente para cuando se retiren pasen por un ejemplar. Bueno, gracias a todos y gracias por haber participado en esta sesión y gracias a los panelistas.